Bienvenidos a Persona en Construcción, el podcast que te acompaña en este fascinante viaje del desarrollo humano. Soy Laura Prado, tu anfitriona y guía en esta travesía de autoexploración y crecimiento personal. En este espacio nos sumergiremos en los intrincados caminos del desarrollo humano, explorando temas que van más allá de la superficie y que nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Desde psicología, medicina, nutrición, filosofía, neurociencia e incluso historias inspiradoras, Persona en Construcción será tu brújula en este emocionante territorio de autodescubrimiento. Abordaremos subtemas como la gestión emocional, el autoconocimiento, relaciones interpersonales, resiliencia y mucho más, proporcionando herramientas prácticas y perspectivas enriquecedoras. Así que si estás listo para embarcarte en un viaje de transformación personal, este es tu lugar. Suscríbete a Persona en Construcción y prepárate para explorar los misterios y maravillas de tu propio desarrollo humano. ¿Comenzamos? Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos una vez más a este nuevo podcast de Persona en Construcción. El día de hoy tengo a un matrimonio, Diego y Sara, que los encontré en Instagram, como la mayoría de las personas que tengo de invitados, y me llamó muchísimo la atención el enfoque que hacen para ayudar a parejas, a matrimonios, a llevar relaciones sanas. Está muy interesante su historia, por lo que quiero preguntarles qué los trajo aquí, cómo llegaron aquí. Vamos a, como todos mis invitados, vamos a indagar un poquito en su historia personal y después nos vamos a ir a lo que se dedican. Diego, Sara, bienvenidos, ¿cómo están? Laura, muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias a Dios. Laura, gracias por invitarnos, muy contentos estamos de estar aquí contigo. Gracias a ustedes por tomarse un minuto de estos 6 chiquillos y sus trabajos. Oigan, cuéntenme un poquito, tras bambalinas estuvimos hablándolo, pero me parece de suma importancia comentar su vida, sobre todo por redireccionar en edades pues ya más grandes sobre nuestras carreras y demás, y la visión que tienen de la ocupación que tienen ahora, ¿no? ¿Cómo es y por qué decidieron dedicarse a esto de los programas de ayuda de parejas y matrimonios? ¿Cómo fue? ¿A qué se dedicaban antes? ¿Cómo les nació el celo por esto? Pues Laura, te contamos. En mi casa nosotros hemos estado en la ropa, en la manufactura muchos años. Mi papá lleva en la ropa 30 años y yo crecí en medio de ropa y en especial del denim. Y ese fue mi trabajo toda la vida. Más o menos a los 19 años, después de mucha búsqueda, viniendo de una familia católica, pues tengo un encuentro más fuerte con Dios y entro a un movimiento católico que se llama Lazos de Amor Mariano. Ahí conozco a Saris y digamos que en toda esta búsqueda de seguir a Dios, pues en esta comunidad empezamos a ir a retiros espirituales, dar charlas y ayudar a muchas personas. Entonces yo pienso que esto es fundamental porque en esto como que se encarna en nosotros un deseo de ayudar muy grande. Crecemos más o menos, yo llego a la comunidad a los 19 años. Yo a los 14. Saris a los 14. Y digamos que en esto se encarna en nosotros un deseo de ayudar muy gigante. Éramos casi que cada 8 días en retiros, ayudando, viajábamos para un lugar, para otro, casi todos los días de la semana trabajando en esto. Fueron muchos años que prácticamente nuestra vida fue eso, servir, ayudar. En todo este camino nos conocemos, tenemos nuestro noviazgo dentro de la comunidad. Fueron 4 años de noviazgo. 4 años de novios. No. Yo voy así picando. Sigue. Y en ese proceso yo estudio teología, termino la teología, en este proceso de servir me quiero formar, estudio teología, termino teología y luego seguimos con ese deseo de ayudar y entonces mi esposa siempre me dice, vos deberías estudiar filosofía, ¿te gusta? Yo siempre he sido una persona que me gusta mucho como pensar, leer. Y escribir, entonces ella me decía, estudia filosofía. Yo le decía, no, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente. A mí me gustan mucho las personas, a mí me gusta mucho ayudar a la gente en persona, no solo pensar, yo quiero ayudar a la gente en concreto. Y también tenía un gusto por la antropología, un gusto que no sabía qué era, pero me encantaba la antropología, que cómo estaba la persona, que el cuerpo y el alma, que el entendimiento, que la voluntad, eso me gustaba mucho
no comprendía bien por qué tanto gusto, hasta que Saris me dice, bueno, estudia, ¿qué vamos a hacer? Y yo digo, bueno, entonces estudiemos psicología. Yo pienso que la psicología recogió como mi gusto por la filosofía, mi gusto por ayudar y mi gusto por la antropología. Entonces como que en la psicología yo vi como una filosofía aplicada a la persona. Fue como el conjunto que me movió a decir, yo quiero estudiar psicología. Y Saris me había dicho que a ella le hubiera gustado, cuando estaba en la universidad, haber estudiado psicología también. Entonces yo, antes de graduarme en psicología, le digo a ella, estudia. Y Saris entra a estudiar psicología, teniendo hijos, con 10 millones de cosas por hacer, pero Saris entra a estudiar psicología. Todavía no sabemos cómo terminó, pero terminó. No sabemos cómo, no entendemos, eso no es algo que logremos entenderlo. Empecé con un hijo, creo que tenía un hijo, porque hice un diplomado antes. Cuando yo terminé mi carrera pues normal, yo soy administradora de empresas y recuerdo que había un diplomado en la comunidad, yo lo hice de antropología porque yo compartía este gusto con Dieguito y terminé con mi primer hijo y le dije a Diego, ni más, yo no vuelvo a estudiar, qué colapso, o sea, yo con primer hijo, de hecho que el primer hijo yo considero que es de los más difíciles y le dije a Diego, yo ni loca estudio más y me dice mi esposo, no amor, tranquila, tú estás apenas empezando, vas a seguir estudiando, pues Diego sabe, a mí me apasiona mucho leer, estudiar, entonces, él sabía que era como, yo me disfruto, obviamente uno se agota, pero pues yo me disfruto, entonces él también buscándome como algo que me gusta, y me decía, cielo, no, yo sé que y yo como, bueno, está bien, me metió, él me empujó, no, estudié psicología, ya empecé con un hijo, terminé con 6, me gradué, creo que yo estaba en embarazo de Ignacio ya. Sí, claro. Nos graduó, sí, porque nos graduamos. No, ya había nacido. Ya había nacido, o sea, me gradué con 6. Fue virtual, pues el estudio fue virtual, pero bueno, sí, a veces decíamos, ¿y cómo? Tuvo 5 hijos durante la carrera. Ahí, es claro, estudiadas en medio de amamantar, ahí lo íbamos logrando. Y entonces Saris arranca, yo termino teología, arranco con ella y sentíamos como un llamado hacia esto de la psicología, pero no teníamos toda la claridad. Se nos fue revelando el plan poco a poco. Sí, nosotros hemos visto cómo Dios hace planes como misteriosos que uno no logra ver todo, solo veíamos pedacitos por pedacitos. Empezamos a estudiar, teníamos conocimiento que en la psicología hay ciertas corrientes que tienen una antropología un poco diferente a la cristiana, que no son tan convenientes. Entonces algunos nos dijeron, no estudien, pero al final nosotros era un llamado a ser psicólogos. Íbamos a intentar distinguir lo que era correcto de lo que no era correcto, pero íbamos a ser psicólogos, era como nuestro movimiento. En ese proceso arrancamos la carrera, empezamos a estudiar, a aprender, y en el año 2020, cuando empieza la pandemia, en nuestra comunidad en Lazos nos llevan a un retiro, un congreso de psicólogos. A ese sí yo no pude ir, yo fui al primero y Diego fue al segundo. Ese año fuiste tú solito. Eso, ese congreso fue en Guarne, Antioquia. Yo fui a este congreso de psicólogos, vienen 2 personas, la doctora Selmira Seligman, una psicóloga argentina, y la doctora Patricia Schell, también psicóloga argentina. La doctora Patricia Schell también es filósofa, y yo empiezo a escucharlas a ellas, esta gente que está diciendo. Entonces empiezan a hablar de psicología, pero empiezan a citar a Pío XII, empiezan a citar el catecismo, empiezan a hablar de Santo Tomás de Aquino, y antes como que psicología Tomás de Aquino, Pío XII. Bueno, me parecía como algo absolutamente raro, o sea, era algo exageradamente novedoso. Yo nunca en la vida me imaginé que un psicólogo empezara a desarrollar todos estos temas así. Entonces me impactó sobremanera. Va recorriendo el congreso y yo llamo a mi esposa y le digo, ay, se me va a olvidar, flaca, yo encontré lo que he buscado toda mi vida. Sí me dijo. Ya, no expliqué. Tú. No, que mi esposo me llama, pero me decía, amor, no, es que era así, no, es que no te alcanzas a imaginar, ya, lo encontré, yo como así, no, es que lo encontré, o sea, era como si fuera el gran descubrimiento de eso para mí fue impresionante, cuando tú encuentras como un llamado, lo descubriste, me decía, es que esto es lo que yo he buscado toda mi vida, ya, lo encontré, y eso fue para él, ¿cierto, amor? Sí, eso fue muy impactante porque yo verlas a ellas desarrollar toda esta psicología desde los fundamentos de Tomás de Aquino fue algo que me rayó la cabeza. O sea, yo decía, ¿qué es esta locura? Esto es absolutamente loco. Luego con ellas empezamos a entender que ya llevan ya muchos años con un sacerdote que ha sido como el padre de este movimiento, fundando o estructurando una psicología cristiana católica, que es el doctor Ignacio Andereggen, el padre doctor Ignacio Andereggen, de los más grandes tomistas que hay en estos tiempos. Cuando yo las veo a ella, yo le digo a Saris, yo le digo, flaca,
si estos son los frutos, ¿cómo será el árbol? Entonces yo inmediatamente ya veo mi camino como discípulo del Padre Ignacio Anderegui. Y mi formación como psicólogo, entonces, y nuestra formación. Ajá, entonces de ahí empezamos como esta formación. Nosotros ahí estábamos ya terminando la carrera, pues ya la llevamos más de la mitad. Pero ya, claro, ahí encontramos como, obviamente uno se va formando, pero hay cosas que uno dice, no, esto no. Pero ya encontramos de dónde pegarnos. Entonces fue una luz muy grande para nosotros porque fue decir, claro, nosotros terminamos nuestra carrera, nos graduamos normal como todo psicólogo, pero encontramos una fuente muy pura de esto de Tomás de Aquino, de entender la persona desde estos fundamentos cristianos, o sea, muy lindo, y la manera de Tomás, porque Tomás es como un doctor, o sea, llega a ser como un doctor que comprende, pues no sé, así como para hacer una analogía, pues los órganos y no sé qué, y vos empezás a decir, claro, ya entiendo, Tomás de Aquino hace esto, y además que, pues, después la mordirás, pero llega San Juan de la Cruz, que es como, o sea, entiende la psicología, que da mucha claro, luz. Entiende procesos del alma, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, claro, empezamos a entender mucho la persona y dijimos, no, ¿qué es esto para nuestra formación? Entonces empezamos una formación paralela, una para graduarnos, y para comprender todos los elementos valiosos también de la psicología, pero que al final como queda con ciertos baches, porque los grandes filósofos que pusieron estos fundamentos de la psicología moderna, pues despreciaron mucho los fundamentos cristianos y la antropología de la persona. Entonces al final, desde estas bases tomistas y aristotélicas, porque es aristotélico-tomista, entonces claro, nosotros ya con esto encontramos una fuente, una luz muy bella, gigante. Y entonces empezamos ese proceso de formación. Encontramos como la fuente de la que íbamos a beber y arrancamos un proceso de formación que hasta el día de hoy lo hacemos. Seguimos ahí. Todo el tiempo, o sea, nosotros ya nos formamos constantemente en esto. Digamos que uno de las cabezas de esto también, o de los que guían esto, es el doctor Martín Echavarría, que trabaja en la Universidad Abad Oliva en Barcelona. Él es el decano de psicología allá y él también ha escrito un libro que se llama Praxis de la Psicología. Digamos que este es como uno de los grandes manuales nuestros. Entonces con ellos, bueno, logramos una fundamentación teórica muy suficiente, muy acorde a nuestra fe, a lo que creemos, y una visión antropológica que no desprecia ni la filosofía ni la teología. O sea que al final esto es lo grande de todo esto, que llegó un punto en que empezamos a generar como una sinergia entre psicología, filosofía y teología. Nosotros no, ellos. Y nosotros con ellos pues empezamos a aprender. Nosotros no, ellos. Nosotros pequeños, solo estamos aprendiendo de ellos, pero ellos lograron como ver esto, entonces es demasiado interesante. Y Laura, yo te diría como de las cosas más grandes de todo este proceso es que esto no ha sido, que de esto parte mucho del por qué nuestra manera de intentar ayudar, que esto no es solamente un conocimiento teórico, sino que a nosotros esto nos empezó a transformar la vida. Entonces, esta comprensión de la persona, empezar a entender muchas cosas nuestras, porque claramente uno quiere ayudar, pero pues realmente la agüita para que llegue al otro, pues primero pasa por aquí, limpia un montón y bueno, ahí estamos, también seguimos en el proceso. Pero digamos, esto que ha hecho en nuestras vidas nos ha transformado. O sea, yo hay veces que escucho y me ha pasado que he escuchado que le digo a Diego, amor, no, entendí esto, estaba yo enredada en mi vida, y siento que me sanó un montón, siento que me ayudó, empezamos a hablar y decimos, ¿qué es esto tan impresionante? Es claro, es entender muchas cosas, nos ha sanado mucho, nos ha ayudado mucho, y esto es lo que nosotros hemos descubierto, que comprenderlo, pues empieza a transformar el alma. Entonces también esto ha hecho parte de como el proceso. Sí, porque al final es lo que ellos explican de cómo el alma tiene unas potencias, entendimiento y voluntad, y cómo el entendimiento tiene esta capacidad de conocer la realidad. Digamos que también hablan de lo que es la metafísica, como la filosofía primera que busca la realidad y la esencia de las cosas. Entonces digamos que cuando uno empieza como a adentrarse en esto y empieza a tener estas comprensiones, yo diría que son como comprensiones profundas, como comprensiones que van más allá de un concepto o de un texto, sino que son comprensiones que tienen una realidad sobrenatural trascendente, porque es que es imposible decir que no es trascendente estas comprensiones ya hasta de la propia vida. Esto genera una transformación muy grande, que en un primer momento lo experimentamos nosotros y entonces luego con todo el estudio lo empezamos a entender y entonces luego empezamos a decir, esta es la psicología, esto es lo que nosotros queremos hacer, queremos empezar a desarrollar un lugar, un movimiento en el cual empecemos con las grandes comprensiones de lo que es la realidad, de lo que es la verdad, de lo que es la esencia de la persona, de lo que es su ser,
ser como una medicina de la persona, para que luego esta persona, al entender su realidad, comprenda cuáles son sus problemas, tome las decisiones reales y acordes a estos problemas que tiene. Porque ve la causa. Porque ve la causa profunda y logra una transformación real. Entonces, al final, esto es como el corazón de este proceso y lo que nosotros hemos estado como depositando en Dociel. Que Dociel llega a ser como el lugar en el que empezamos a depositar todo esto y empezamos a buscar la forma de entregarlo y de ir como generando como este movimiento y este dinamismo, que en eso estamos. Ahí te intentamos resumir. Está súper bonito y aparte me gusta porque lo hablan con mucha pasión, se les ve que tenían que estar en este camino, ¿saben? Como que justo les comentaba también tras bambalinas que cuando llegas a decidir para qué eres bueno o como para qué fuiste creado, dices, ¡ah! Ahora entiendo por qué me gustaba esto y esto y esto, ¿no? Como yo que digo, ala, he estudiado esto y después, es que me interesa el desarrollo humano. O sea, y muchas veces porque uno necesita eso, como tú decías, Sara. O sea, estamos viendo, gracias a Dios, estamos intentando mejorar de lo que somos, porque hay gente que pues se estaciona, ¿no? Pero gracias a Dios estamos intentando mejorar. Entonces uno busca y puede así decirles a otros, mira, puede ser por aquí. Es increíble cómo a nosotros se nos ha enseñado en la iglesia, solo como de un lado, pero no se nos ha igual enseñado de las demás caras, ¿no? Por ejemplo, en psicología. Y me encanta escucharlos porque al día de hoy, yo no sé en Colombia, pero al día de hoy en México, bueno, y también ahora en España, solo que, a ver, en México se cree a veces en la fe o en la religión, pero dejan de lado la psicología para no trabajar en la persona. Y creo que no estamos divididos, ¿saben? Somos mente, cuerpo y alma. Entonces, sí. No sé cómo lo vean ustedes, pero así es. ¿Cuál sería el enfoque en el que ustedes pueden decir que abordan sus programas? Nosotros podríamos decir que el abordaje que hacemos se basa en una antropología que tiene los fundamentos en Aristóteles y en Tomás de Aquino. Que una parte de este fundamento es lo que tú dices, la teoría ilemórfica, que es la unión entre cuerpo y alma, que entonces al final lo que pasa en el alma afecta al cuerpo, lo que pasa en el cuerpo afecta el alma, y de aquí también entonces se enlaza toda esta relación entre, por ejemplo, la salud mental y, por ejemplo, la salud física. Por ejemplo, el tema de, por ejemplo, la neuropsicología y todo esto, porque al final hay una unidad, no hay una división, que podría ser lo que hay veces se puede generar un poco de énfasis excesivo en uno de los dos lados. Entonces, al final, algunas corrientes psicológicas entonces empiezan a hacer un excesivo énfasis en el cuerpo y en el compuesto del cuerpo y dejan de lado toda la realidad espiritual, y algunas veces en otras realidades se hace excesivo énfasis en lo espiritual y se deja a un lado la importancia de la corporalidad. Que digamos que, por ejemplo, en este tema de la corporalidad también tenemos un gran expositor, que es la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Uh-huh. Él viene a decir, el cuerpo hay una teología, imagínate. Entonces es como lograr esto, que al final es esta teoría que Aristóteles ya la había planteado y Tomás de Aquino le da toda la fuerza y relevancia, y la misma medicina y la psiquiatría y todo esto vienen a tomar todo esto y decir, hay una relación entre el cuerpo y su salud mental. Entonces, ¿qué es lo que tú estás estudiando? Y es lo que también desarrolla, digamos, la psiquiatría. Y yo añadiría algo muy lindo de lo que hemos ido también como descubriendo, y es nosotros que estamos como en un camino espiritual y venga, tenemos el regalo de ser católicos y demás. También, como hay una realidad, pues tal vez hemos vivido en la oración y cierto, como una realidad espiritual, para nosotros ha sido muy grande también comprender y complementar todo este conocimiento con un San Juan de la Cruz, que por ejemplo entiende muchas realidades del alma. Entonces habrá momentos en los que, es que no es solamente que el cuerpo, pues, por ejemplo, un Tomás de Aquino dice, tómese una ducha, duerma. Eso es físico y eso lo dice Tomás, para una recomendación a una persona que pueda estar triste, por ejemplo. Entonces, mira, tan lindo Tomás de Aquino da un ejemplo del cuerpo, es que somos también, es que Juan Pablo II, bueno, además, el cuerpo es valioso, pero entonces es el cuerpo y además es el alma, porque además entonces también una persona podría tener un diagnóstico de depresión, puede tener un momento en su recorrido espiritual, en un camino que Dios le esté llevando, que está purificando. Entonces no es una depresión. Entonces puede ser un momento de una noche, ¿cierto? Porque hay una realidad espiritual. Porque hay una realidad espiritual. Y así como el cuerpo tiene un dinamismo, el alma tiene un dinamismo.
Y así como hay enfermedades en el cuerpo, hay enfermedades en el alma. Entonces al final, ¿y qué pasa? Entonces, ¿qué somos los psicólogos? El énfasis del psicólogo está en el alma. La psicología viene como el estudio del alma. Entonces que luego han ido cada vez como quitándole más lo de alma y van dejándolo cada vez más poco, hasta que quedan casi diciendo que la psicología o estudia la mente o estudia la psique, pero al final es el estudio del alma como parte del compuesto de la persona y con una realidad profundísima, que solo el tema del entendimiento y la voluntad ya es un tema de un dinamismo y un desarrollo gigantesco. Entonces al final es muy interesante cuando se logran integrar estas dos realidades. Entonces yo diría que es muy interesante, por ejemplo, el tema de la neuropsicología, el tema de la psiquiatría y el tema de la psicología. ¿Qué papel juegan para lograr identificar en la persona qué está afectando su salud y cómo vamos a buscar esa salud? Así es. Y ahorita que tú hablabas de lo del desarrollo humano, que decías tú como ese deseo tuyo, que lo lindo también que hemos podido ver a raíz de todo esto que hemos ido aprendiendo, es que no solamente es para evitar la enfermedad o para sanarnos porque estamos enfermos, sino que vamos comprendiendo que es que lo que Dios quiere con cada persona es irle perfeccionando en el amor. O sea, al final todos ¿qué estamos haciendo? Volviéndonos más plenamente humanos. Dios nos crea como personas y el camino de nosotros es, no sé, como nosotros ponemos muchos ejemplos y creo que el que se ejercita para un deportista que hace una maratón, pues es que no es solamente que siempre vaya al deportólogo, no sé, al que le ayuda, pues porque se lesionó o va a ir al médico, no, es porque él quiere inclusive mejorar. Entonces es verdad que a veces recurrimos a la psicología y demás porque lo necesitamos, estamos en un momento de crisis y demás, pero también hemos ido entendiendo que es que esto llega a ser una ayuda para entender el camino, para entender la persona es una luz, pues para ser plenamente humanos, que finalmente es lo que nos hace felices, porque es un deseo inherente a la felicidad. Entonces hemos encontrado nosotros que esto es un camino a la felicidad. Nosotros estamos muy llamados a las parejas, hemos encontrado pues que es posible ser feliz como parejas, es posible tener relaciones de parejas con crisis, dificultades, pero es posible. ¿Por qué? Porque no solamente es salir de la enfermedad, salir de la crisis y ver cómo sobrevivimos con la patica quebrada, no, sino cómo logramos pues como sanar muchas cosas y emprender un camino que pues como un deportista la luche, se ejercite, en momentos sea difícil, pero se planifique en su recorrido a la meta. Y aquí yo te diría una última cosita, qué pena, Laura, si nos extendemos mucho. No, di. Que también qué pasó en Dosiel, que entonces nosotros empezamos con toda esta teoría y esta comprensión, pero también es muy interesante porque ¿qué nos pasa? Que nosotros nos ha tocado ir aprendiendo y aplicando al mismo tiempo, en nuestra realidad como pareja, en nuestra realidad como matrimonio, como familia, con nuestros niños, en la vida cotidiana. Entonces al final nosotros, ¿qué pensamos con Dosiel? Que no solo es esta teoría, no solo es esta comprensión, sino que también es esta experiencia. Entonces al final lo que buscamos también hacer, por eso en Dosiel muchas veces mucho contenido es muy práctico, muy sencillo, muy tres cositas, muy dos cositas, hace esto, porque al final también queremos llegar a la realidad más concreta, más sencilla, más palpable de una pareja que tiene un problema. Entonces como que en Dosiel y en el proceso que estamos haciendo buscamos una psicología que como que logre alimentarse de lo más alto y ayudar hasta lo más sencillo y lo más pequeñito. Es como que no se quede ni acá arriba ni acá abajo, sino que logre unir estas dos realidades. Eso es. Sí, y me gusta como dices lo práctico, ¿no? Bueno, también, más que lo práctico, también lo cotidiano, que no lo hablan desde estoy en un pedestal y veo a ustedes que les voy a echar un cable, sino creo que hoy en día está muy de moda también hablar, o bueno, está más aceptado hablar de nuestras vulnerabilidades porque nos hace humanos y eso nos hace identificarnos, entendernos, pelear menos, decir, ya entiendo por qué el de allá estaba de tal modo, le duele esto, ¿no? Entonces se me hace muy humano, muy bonito. Les puse el ejemplo, por ejemplo, de México hace un rato, pero aquí en España faltaría esa parte a veces, ¿no? Como la parte divina, por decirlo así, o espiritual, pero a veces, digo, esto es cada uno, pero a veces yo he visto que pueden depositar quizás la fe en un cuarzo o en una piedra, pero no en algo más allá, ¿no? Y esto a veces a mí me rompe los esquemas porque digo, tratando de evitar la religión,
a veces damos a cosas que, no sé, a una pluma, bueno, yo digo pluma, a un boli, igual y el poder que no debería de ser, ¿no? Que, o sea, yo no puedo confiar en esto porque es un objeto, no sé, esa es mi perspectiva, esa soy Laura, intentando como dar alternativas para la gente que nos escucha que pueda ser católica o no, pero también leí que los psicólogos ahora deberían, o que les proponían más bien, usar algo que nos llevara a lo divino, a lo espiritual, porque no alcanzaba simplemente con los procesos mentales, como que estamos con una sed enorme de algo más, de algo que ustedes y yo lo leemos, que es que hemos sido separados de nuestra fuente, ¿no? Pero hay gente que no lo logra ver así y que también pues batalla. Por ejemplo, yo desde pequeña he sido católica, me han educado así, vengo de cristeros, de familia de cristeros, etcétera, pero también han carecido mucho de una educación a veces psicológica o de una crianza sana, una crianza buena a los hijos, ¿no? Entonces creo que tengo las dos realidades así en cara para decir, híjole, la labor que ustedes están haciendo es muy buena porque hacen esa mezcla de lo divino y lo psicológico que puede ser no simplemente de algo que hable un teólogo, ¿no? O sea, no sé si me di a entender por ahí. Sí. Así es. O sea, esa experiencia yo pienso que, y porque es la experiencia, lo que tú decías, es que no es solamente desde que aprendemos y aplicamos, no, es la experiencia desde lo que nos equivocamos. De lo que no hacemos bien, de que tenemos 6 hijos y damos algunos consejos, pero yo les puedo decir muchos errores que cometo yo y sigo cometiendo y que digo, o que ya me he dado golpes de pecho y estoy corrigiendo. Entonces, al final es una vida de la que uno aprende, porque no solo de los libros, sino es una vida de la que uno aprende y que por eso también parte mucho el proceso que desarrollamos nosotros y es que Dios es tan lindo que de esa vida, de errores, de heridas, de historia, como tú decías, de una historia de niñez que tenemos todos, pues de ahí también Dios hace una obra y cómo la completa y a todos nos va ayudando. Entonces también ese proceso es muy valioso. Muy valioso. Creo yo, ¿no? Sí, es que eso que tú dices para mí es como lo más interesante, es lograr un espíritu encarnado. Un espíritu encarnado. Que esta luz de Dios toque las realidades más cotidianas de nuestra vida, que me gusta mucho lo que tú me decías. Más que práctico, cotidiano, es verdad. Porque al final el criterio no tanto lo da lo práctico y útil que sea, sino que lo da el tocar la realidad concreta de todos nosotros. Entonces eso es muy valioso y eso nos estamos esforzando mucho por hacer. Hay veces no es fácil, pero intentamos como luchar por sostener esto, que sea algo que tenga todo este componente y esta riqueza de la tradición, pero que tenga también este componente y esta riqueza de la realidad, ya de una mamá que tiene 6 hijos, de un papá que lucha todos los días por sacar a estos muchachos adelante, de 2 personas que tienen sus heridas, sus luchas, sus caídas, sus errores, sus miserias, sus virtudes. Entonces al final es como esa realidad que es humana, porque es que al final el último punto de todo esto es llegar a ser verdaderamente humanos. Al final eso es. La humanidad tiende a despreciarse, o queremos ser ángeles o queremos ser animales. Nos cuesta mucho ser humanos, pero cuando descubramos lo que es ser humanos, en ese lugar, ese es nuestro lugar, ser humanos. Oigan, y también, por ejemplo, cuando uno va teniendo batallas, a veces ver la Biblia con ojos humanos, por decirlo así, híjole, cuando Job ahí no sale de ninguna, ¿no? O cuando en mi casa, por ejemplo, ya les mencioné, me enseñaban más como, no, por algo es esto y todos tenemos una cruz y tal, pero me acuerdo que mi consagrada también con estudios en psicología mencionaba que Dios nos ama, Dios quiere nuestra felicidad, ojo, no una felicidad mundana, o sea, una felicidad plena, como ustedes la hablan, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, alguien en depresión, incluso bíblico, pues que le decían, pues descansa, o sea, es válido, ¿no? Como lo que le dijeron de los consejos de Aquino. Y bueno, yo como buena chismosa y siempre hago aquí en el programa, me voy a ir a indagar en sus vidas, ¿de qué senos familiares vienen? Es decir, lo idílico de una pareja sana y una familia sana, y ahorita me cuentan su historia, 6 niños, o sea, es una maravilla. Bueno, a mí siempre me ha gustado imaginarme eso, ¿no? Una casa con niños corriendo. ¿Desde dónde nos hablan? ¿Ustedes vienen de senos familiares sanos o construyeron algo sano? Las dos cosas.
Yo pienso que digamos que en nuestras familias, yo vengo de mi familia, mis papás son casados, ya ¿cuántos años de casados? 30 y... Bueno, Sí, ya más de 30. 35 años pueden tener porque yo llegué rapidito. Y mi casa, mis papás han estado juntos, somos 4 hermanos y digamos que en mi casa han habido las dos realidades. La realidad espiritual, mi papá tuvo un proceso de conversión, mi mamá tuvo un proceso de sanación porque la historia de mi mamá fue bastante difícil. Una historia de telenovela podríamos decir. Mi papá también es un hombre que viene del campo y le ha tocado ir luchando la vida, irse construyendo a pulso. Entonces al final como que nosotros, por ejemplo, yo percibo en mis papás esas personas que vienen de historias muy difíciles y van mejorando la historia un poco en medio de sus luchas, van mejorando en medio de sus errores, pero dan lo mejor que tienen. Entonces digamos que en mi casa yo recibo eso, 2 papás buenos que nos quieren dar lo mejor que tienen, pero que cometen errores. ¿Y a ti te cogieron antes de su conversión, como el proceso? A mí me tocó un poquito antes de la conversión de mi papá y de mi mamá cuando se encuentran con Dios, entonces me tocó un poco más difícil y yo fui como un niño, yo creo que un poco difícil también. Yo creo que las dos, yo creo que ayudé que yo era un niño difícil. Él cooperó con lo difícil de la yo de la creo niñez. que yo fui un niño bastante difícil por temperamento y por algunos eventos que me marcaron y generaron bastante dificultades. Yo tuve un momento en mi vida en que sufrí un trastorno de alimentación, primero por obesidad y luego llegué a casi que ser un palillito y sufrí de mucha depresión muchos años en mi vida. Entonces al final, ¿qué diría yo pues de nuestra relación? Así como mis papás, que ellos fueron saliendo adelante lentamente de esas luchas de sus familias que traían, digamos que nosotros fue igual. Cuando Saris me conoció a mí, era un hombre bastante depresivo, con muchas dificultades muchas dificultades en la salud de mi persona. Y Saris fue muy paciente, con muchos desórdenes, y Saris fue muy paciente. Entonces al final, sí. Yo Cuenta. Y yo pienso en eso, Laura, que ya les voy a contar mi parte. Pero en lo que acaba de decir Diego, es muy lindo porque yo le digo a Diego, pues él tuvo su realidad, yo lo amé así, y él también conoció el tacadito mío, pero yo le digo a él, tan lindo lo que es el amor, que tú decías ahorita, bueno, entonces una relación sana viene de ¿qué? Pues hombre, las historias que Dios se inventa son tan lindas, que es lo importante. Cuando hay amor, lo que nosotros hemos ido descubriendo es que el otro no solo ve lo que tú eres, sino lo que ve lo que eres capaz de llegar a ser. Y eso a nosotros, ese descubrimiento nos ha parecido gigante. Yo quisiera decir algo aquí antes de que se me olvide. Eso siempre me impresionó de Saris. Yo quisiera decir eso porque después se me pasa. Saris siempre me decía, tú eres capaz. Y yo estaba en unas crisis muy grandes y Saris me decía, vos sos capaz. Y yo le decía, no soy capaz. Y ella me decía, sí, sos capaz. No, flaca, yo no lo veo. Sí. Pero yo le decía a mi esposito que, porque, y él me decía, no, pero es que no me digas eso, que no es cierto. Y yo le decía, es que no te miento. Yo no te miento cuando te lo digo, porque yo te he visto a ser capaz. O sea, habrá un aspecto de su vida, en ese momento era laboral, fue un momento de crisis muy duro de nosotros. Y yo le decía, Diego, yo te he visto florecer en muchas otras cosas. No te preocupes, yo sé. Entonces, es muy lindo porque él me decía como que tú qué ves. Pero yo creo que ese es el amor, o sea, al final Dios tiene tanta misericordia con cada pareja que uno a veces diría, bueno, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con ella? Pues espérate, o sea, que si Dios no te tiene para estar ahí, salí corriendo a esa relación, pero si Dios te tiene, te va a dar la gracia porque al final, pues es que ojalá fuéramos una María y un San José, pero eso no es real. Habrá algunos en el mundo, pero la mayoría somos muy grandes pecadores que nos encontramos y muy heridos. Entonces lo lindo del amor es que llega a encontrarse con otro, a amarlo y ver en él algo tan grande que lo saca. O sea, yo sé que yo amé a Diego y habrán cosas que le ha ayudado, pero esa misma es la historia de Diego conmigo, ¿no? Porque sí. Diego me conoció a mí. A ver, le cuento yo un poquito, amor. Sí, claro. Que Diego, por ejemplo, me conoció a mí. Yo, gracias a Dios, tuve una familia. Nosotros también somos 4, venimos de familias paisas, también somos 4. En mi casa siempre ha habido como mucho amor. Yo le decía a Diego, inclusive cuando yo estaba muy enamorada de él, yo le decía, yo te amo y no dudo que me quiera casar contigo, pero yo le decía, yo no tengo ganas de salir de mi casa. Le decía, yo no tengo ganas de salir de mi casa. Cuando me quise casar, estaba desesperada y el día que me casé, nunca he querido volver a mi casa. Porque yo considero que esa es una vocación, o sea, al final te casas y así seas muy feliz, ya no hay nada que te haga más feliz que tu vocación. Pero era tanta la alegría que yo sentía en mi hogar y me sentía tan llena por un papá imperfecto, tuvo sus errores. Mi mamá, pues mis papás tienen una historia muy linda de perdón, de que mi papá ama a mi mamá
y ha sido un gran hombre, pero luchó con muchas cosas. Recién mis papás se conocieron y en sus primeros años, y mi mamá fue también una mujer muy, pues ella sí ha tenido mucha fe y ha sido muy grande, y ella fue una mujer que amó mucho a mi papá también. Yo creo que aprendí mucho también de eso, y han salido los dos. Mi papá es un gran hombre, entonces claro, yo me sentí muy amada, a mí no me hacía falta, pues nada, Diego es mi primer y único novio, o sea, yo tuve como algún amiguito, bueno, pero no, yo nunca, Diego ha sido mi primer amor, él sí ha sido mi único amor, ¿no? O sea, entonces al final, digamos que tuve como ese hogar muy sano, pero llego y me encuentro con Diego, y Diego a mí me recibe en el noviazgo con muchas cosas, nos empezamos a pulir. Yo recuerdo que había veces que yo llegaba llorando por muchas cosas, que yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y cuando me casé, mis primeros hijos, pues para mí fueron crisis. Yo tuve crisis porque pues el tema laboral me cambió, yo trabajaba, entonces hice algunas renuncias, estar en la casa con mis hijos, mi casa, pasé de ser soltera, mi casa bien normal, a llegar a asumir la casa con Diego, un chiquitico, la casa desorganizada. Yo le planeaba las cosas y ya no eran mis planes, no me salía, o sea, eso a mí me revolcó mi realidad. Entonces Diego llegaba a la casa y yo era deprimida, triste, yo enojada siempre, y Diego me tuvo una paciencia, o sea, me ha tenido y me sigue teniendo, pero me tuvo mucha paciencia. Yo recuerdo, yo le decía a Diego, me decía, ¿qué tenés? Y yo, nada. ¿Qué tenés? Nada, y mal genial, no me pasa nada, Diego, no sé qué. Hasta que me sacaba, me ponía a llorar y le decía, Diego, es que la verdad no sé qué tengo. O sea, yo decía, mi amor, si supiera, pero no sé, no entiendo qué me pasa. Entonces, mira que también todo este proceso de la psicología, de la luz de Tomás, de todo esto que hemos ido viviendo, pues es que fueron luchas nuestras. O sea, ha sido momentos de nuestra realidad que no hemos entendido, heridas personales. Yo no me soportaba la imperfección porque crecí en un ambiente como riguroso. Entonces, yo no me permitía, yo no podía estar cansada. Para mí eso era la crisis. Diego me enseñó a mí a decir, si estás cansada, dormí. Yo decía, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un montón de cosas. Me decía, que se caiga la casa, anda a dormir. Yo dormí y me levantaba diferente. Entonces, claro, es la unión de cuerpo y alma. Pues es que si yo estoy físicamente cansada, no soy capaz. Entonces, mira cómo toda esta psicología, también la comprensión de la persona, Diego, era como mi psicólogo, ¿no? Me ayudó un montón mi esposito con esa paciencia. Entonces, mira que yo que digo, pues la relación de nosotros le falta mucho, pero yo sí tengo que ser sincera y decir, Dios nos ha sanado mucho la relación. Hoy en día, pues la verdad sí tenemos una relación mucho más sana, pues muy más feliz, nos gozamos, somos muy amigos, mi esposito y yo. Entonces, mira que Dios ha sanado, pero no es una realidad perfecta, o sea, no venimos no, es una realidad de mucha lucha, pero como el amor, eso sí hemos descubierto, ¿no, cielo? Sí, el amor muestra los caminos, enseña los caminos. Sí, sana mucho. Sí. Ahorita que los escucha, me conmueve mucho verte, Diego, y me encanta, o sea, me haces también emocionarme a mí también que un hombre se permita, pues, las emociones, ¿no? Y como hablas de Sara, fíjense que en unos videos estuve compartiendo, de esta coach en pareja, en cómo datear, en cómo salir con alguien, y mencionaba que pues los tipos de apego, ¿no? El apego ansioso, el apego evitativo y el apego seguro. Y decía que los héroes de las relaciones son los de apego seguro, ¿no? Indudablemente, por ejemplo, yo con mi novio, él es mucho más seguro, o sea, ha venido de una casa, pues, de papá y mamá casados, que como todos hay cosas, pero bastante sana, una relación bastante sana, bastante estable, y no saben, así como lo que ustedes están diciendo, es impresionante que el amor puede sanar a otra persona, o sea, es verdad, pero aquí vienen mis preguntas, como balas, como pistolas, ahí les van. O sea, es verdad, me ha tocado vivir eso también y por eso me encanta su historia, y es como dar esperanza a aquellos que puedan escuchar o ver esto, ¿no? Que no nos quedemos quizás a veces con infancias que igual y han sido pues duras, ¿no? Que independientemente todos hemos tenido cosas en nuestra vida, ¿no? Pero, ¿qué hay? O sea, ¿cómo ustedes tuvieron la bendición y la suerte de encontrarse y son personas buenas, ¿no? Porque todos tenemos defectos y cualidades, sí, pero no hay que olvidar que también hay gente que, híjole, que no es buena. Entonces, ¿ahí cómo le hacen? ¿Qué podría recomendarle a la juventud de ahora que está eligiendo noviazgo como indicadores para saber que con esa persona puedes llevar una relación sana, aunque hayan a veces algún grito, alguna cosa que no? Hay historias como hay personas en el mundo. Cada persona es una historia y una realidad que al final el gran protagonista siempre será ella.
Entonces, digamos que cada uno de nosotros pretender que otra persona nos diga exactamente qué hacer en cada situación no es acorde a la realidad. No, nos van a dar algunas luces, pero cada uno tiene que tener claridad y salud para identificar con madurez cómo actuar en cada situación. ¿Yo qué pensaría aquí, Laura? Eso es algo que nosotros hablamos mucho. Una relación de pareja es una relación de dos personas, dos realidades, dos mundos, dos historias. Y para tener una relación sana, pues el primer paso es que cada uno de los dos busque su salud. Digamos que ese es como uno de nuestros consejos principales siempre a las parejas. Cada uno busque su salud, no solo la salud de la relación, sino la salud propia. Hay veces en este movimiento, entonces algunas corrientes se van como a un extremo de decir, solo importas tú, preocúpate por ti y el otro si se quiere ir que se vaya. No, porque entonces al final aquí ya no entraría una dinámica de amor, sino de egoísmo. Hablaríamos de una dinámica de amor sana, que como es una dinámica de amor sana. Me amo para amarte. Me voy a aprender a amar mejor para amarte mejor. Entonces, me sano para ayudarte. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué llego hasta aquí? Porque cuando una persona tiene salud y cuando una persona empieza a ordenar su corazón, digamos que el primer principio de la salud es descubrir mi amado por Dios, es descubrir que mi vida tiene un sentido y un propósito y no es fruto del azar, ni de la coincidencia, ni del error de mis papás, sino que cada vida tiene un propósito que viene más allá de sí mismo y de los papás, porque es un propósito divino. Cuando una persona logra esta comprensión y logra asimilarla en su realidad, en su persona, y aprende a amarse y a valorarse, aprende a tener un criterio más objetivo a la hora de relacionarse con otro, porque en esta relación que va a tener, ya no va desde la dependencia, desde la soledad, desde el deseo, podríamos decir casi desordenado a ser amada, sino que va desde un amor que quiere más compartir, un amor que está ordenado y quiere amar a otro, que va a ser feliz al otro, no va a que el otro lo haga feliz. Entonces, cuando una persona ama así, con este orden propio, con un amor de Dios y un amor sano a sí mismo, ama sin dependencia. Y cuando amamos sin dependencia, lograremos identificar en qué punto podremos decir, esta pareja me está manipulando, esta pareja no me hace bien, este noviazgo considero que no tiene este futuro que se busca en un noviazgo, que es un matrimonio. Cuando yo estoy con una persona y yo la miro en mi noviazgo y digo, yo con ella no quiero pasar mi vida, ese noviazgo en ese momento pierde su razón de ser, porque la razón de ser de este noviazgo es la preparación para un proyecto de vida que es el matrimonio, en el cual queremos traer el regalo, recibir el regalo, porque no somos nosotros quienes decidimos tener hijos, es Dios quien nos lo regala, recibir el regalo de los hijos, y si este noviazgo no tiene sentido de futuro, no tiene sentido como noviazgo. Entonces yo pensaría que ese es como el mayor criterio. ¿Por qué? Porque hay muchas particularidades y muchas características que al final solo el amor ordenado y sano y el amor ordenado hacia la otra persona nos logrará dar como la justa medida para identificar qué es tolerable y qué no. Porque realmente yo te digo, pues mi esposa con Diego, pues yo no era la persona más saludable, pero Sarita identificaba cosas muy valiosas en mí, yo estaba en un proceso de salir adelante. Por ejemplo, Sara siempre dice que valoró mucho la fe en Dios que yo tenía. Y yo le he dicho a Diego, porque él me dice, y él una vez me preguntaba, pero amor, vos, ¿por qué si me veías tanta cosa no me terminabas? ¿O por qué y yo le digo a Diego, pues porque tú tenías pues tus cosas como todos, pues que tal vez algunas eran un poco difíciles, pero yo le decía, pero había cosas de fondo que para mí eran tan grandes que no se opacaban. Entonces yo le digo a Diego algo que nunca ha cambiado, nunca, desde que lo conozco, y de hecho es algo que antes ha aumentado desde que lo conozco a hoy, es el deseo de Diego de amar a Dios y de poner a Dios por sobre todas las cosas. Así yo algo he aprendido de mi esposo es eso. Entonces yo le decía a Diego, hay cosas fundamentales en la vida. Habrá cosas que tú digas, pues esto no, pero hay otras que, pues que si esto no, es que cómo, o sea, ya no hay nada. Pero yo le decía a él, porque es que para mí, eso y muchas otras cosas que mi esposo ha tenido muy, muy hermosas, pues tampoco, no, o sea, Diego pues para mí es un regalo muy grande de Dios. Pero yo les digo, o sea, por ejemplo, el que Diego pusiera a Dios, pues para mí era casi que una garantía muy grande. Entonces yo considero que al final, pues perfectos no habrá, pero digamos que hay de cosas a cosas, y digamos que eso que yo veía en él, yo decía, pues yo por esto paso otras arandelitas que seguro en el camino se organizarán. Sí, y yo tengo otro consejo, yo que digo mucho, usted ponga a Dios como garantía de su amor. Si usted su amor lo enmarca dentro del plan de Dios,
que es como Dios nos pide que nos amemos, por ejemplo, en el caso del noviazgo, la vivencia de la castidad, estás poniendo a Dios como garante de ese amor, porque le estás consagrando y entregando ese amor a Él. Entonces será el mismo Dios quien también nos dará la claridad para decir si esto no es, nos va a dar la claridad de no hacerlo. Y que hay un punto ahí también de confianza en Dios, y no por esto, porque confiemos en Dios, nosotros no vamos a decidir, no, porque es que Dios también nosotros tenemos cabeza, pues, y pensamos, no, esto no nos quita la cabeza para pensar y decir en un momento dado, Dios, eso, la fe lo que hace es que no nos quita la cabeza, sino que nos ayuda a pensar mejor, y la fe nos dará la claridad, nuestra razón para decir, no, este no es. Así o rece. Esta no es, así rece. Claro, porque también muchas veces el criterio será, pero es que rezamos mucho, es que rezamos juntos. Es que ella va o él va a la iglesia. Muy valioso, muy bonito, pero pues la vida es un conjunto de cosas y la persona es un conjunto de cosas y hay ciertas situaciones como un irrespeto grave, un maltrato psicológico, que uno en eso tiene que decir, esta línea no puedo permitir que la crucen. Y si la cruza, eso yo no lo puedo permitir. ¿Cierto, Flaca? Sí. Laura, yo quisiera decirte con algo final, como a esa pregunta que tú das, porque creo que es como una luz grande. Esto es un caso que tuvimos en uno de los programas. El enfoque nuestro es como de parejas, nosotros luchamos mucho por la pareja, la familia, ¿cierto? Pero este caso que tuvimos era una persona que había tenido relaciones, en este momento estaba soltera, pero era pasando como por este duelo y no sé qué, y quería como tener el corazón tranquilo para una nueva relación, porque pues sigue sintiendo como su deseo a casarse. Resulta que cuando ella va terminando el programa, recuerdo que ella me impactó mucho porque me decía, luego empezó a conocer a otra persona, y ella me decía, es como si yo ahorita amara de una manera diferente y viera de una manera diferente. Entonces lo que dice Diego de tengo que hacer un trabajo personal, ahí es muy importante, que yo considero que hay veces en los que uno está con una gripita, tú con una gripa solventas, resuelves y sigues, pero hay veces que uno tiene que ser también como objetivo y decir, no, yo no tengo una gripita, o sea, yo necesito parar y de verdad primero sanar muchas cosas antes de seguir, porque si no, casi que cada relación sigue siendo muy conflictiva, porque no solo porque entro en ella, sino que ni siquiera sé elegir. Que ese era, pues mucho, me decía ella, es que casi que no veía bien, pues cómo elijo, si no, ni siquiera me doy la oportunidad de conocer la persona, bueno, entonces desde ahí se empieza muy diferente cuando se tiene el corazón más sano. Entonces yo ahí diría como un tip para complementar lo que decía mi esposo, nunca podemos pretender esperar a estar full sanos para empezar, no, porque pues hasta uno casado sigue sanando muchas cosas y eso es hasta el sacramento, lo lindo y el amor sana, pero sí yo creo que tenemos que tener también la claridad de decir, pues hay veces que de pronto por mi historia de vida, por una relación o varias que ya he tenido que me han lastimado, no sé, como por realismo que uno diga, pues en verdad tengo el corazón ya muy lastimado para empezar otra vez. Entonces sí puede ser sano parar y decir, espérate, o sea, voy a hacer un proceso, voy a sanar primero un poco, voy a entender, porque esa sanación me permite lo que tú decías, inclusive ver si la persona me conviene o no para siquiera empezar una relación. Y de ahí para allá, pues empezamos bien o empezamos mal, porque a veces considero que como no vemos bien, de entrada entramos mal a una relación y pues de ahí para allá, pues tal vez no se pueda esperar mucho más. Después de una muy mala relación, conocí a una buena persona, aunque no éramos el ideal ni yo para él ni él para mí. Pero bien, y de ahí paré, o sea, estuve soltera años. Entonces creo ahí yo sin darme cuenta como que fui haciendo procesos, ¿saben? Porque yo iba de novio a otro novio, a otro novio, a otro novio, como buscando amor, y es esa desde la necesidad de sentirse amado, ¿no? Entonces sí comparto lo que dicen, y también me encanta que digan, porque tengo amigas también que comparten nuestra fe, que dicen, pero, y a mí también me tocó, pero pues si estaba en la iglesia, o sea, yo lo veía en los grupos y para mí eso no es garantía. O sea, muchas veces yo, por ejemplo, mi novio ahora practica la fe, va conmigo a misa, o sea, yo como que se la he mostrado, ¿no? Pero en un inicio es una persona sana. Para mí es un regalo, ¿eh? Para mí es un regalo esta persona, y que tenga esa apertura. Al final, claro, la educación es cristiana, o sea, los valores son cristianos, aunque no hubiera una práctica de la fe, ¿no? Entonces el acercamiento es más fácil. Y es muy enriquecedor lo que dicen, porque esto suele suceder, por ejemplo, sin embargo, hay personas que han sufrido abuso, ya saben de qué tipo, y por eso también tienen ese anhelo o ese amor desordenado, por ponerlo de algún modo, y se vinculan mal, ¿no? Entonces es fuerte. Creo que lo más importante para tener un noviazgo y por ende un matrimonio sano es lo que dicen ustedes, mucho trabajo nosotros y hacerle cara,
porque muchísima gente ni siquiera se da cuenta que tiene un problema. Es como solo repiten patrón y no identifican lo que están viviendo es un ciclo, ¿no? Y bueno, después de esta pregunta tan profunda que les hice, que nos aventamos aquí muchísimo tiempo, creo que ya más o menos ya lo fueron contestando también. Quería saber como indicadores que ustedes consideren de una persona como material para esposo, pero bueno, ya quedó resuelta la duda. ¿Y cuál sería un buen punto o una buena etapa en la pareja para decidir tener hijos? Pregunta buena. Están candentes estas preguntas, Laura. Laura, a ver. ¿Contesta o contesto? No, hágale, mi amor. Nosotros Si no se la pueden guardar porque tengo más, ¿eh? Tengo más preguntas y volvemos a retomar. Nos pones a pensar un poco de más, pero las pensamos mejor. Las polémicas nos gustan. Nosotros en esto somos polémicos. ¿Por qué? Porque para nosotros la maternidad y la paternidad, si es verdad que son una decisión, son ante todo un don. Y como don, uno debe estar dispuesto a recibirlo más que estarlo decidiendo. Entonces yo, por eso te digo que puede ser fuerte, pero yo veo la paternidad y la maternidad más como un acto de fe y de vida espiritual, de abrazar la voluntad que Dios tiene con nosotros, más que supeditado a mis circunstancias, a mi realidad y a mi situación, que claramente Dios guiará y dará como los elementos para que cada pareja y cada familia logre comprender el plan que tiene con ellos. Pero yo sí diría que el momento indicado para tener un hijo es cuando Dios quiere. Entonces al final esto lo mediría mucho yo, que por eso digo que es un tema un poco duro, pero pues es que yo tengo que decir la verdad, yo no puedo decir lo que no pienso, tengo que decir lo que pienso. Yo digo que por eso tiene que uno tener una vida de oración y de unión con Dios, porque más que nosotros decidir tener hijos, es Dios quien nos pide hijos muchas veces. Es Dios quien nos pone en el corazón y nos dice, yo quiero un hijo. Y nos toca a nosotros escucharlo con atención, y así hay veces la calculadora no nos cuadre, así tal vez, pues a los que estamos casados con claridad, que digamos que en el matrimonio, ya cuando uno se casa, desde el altar adquiere este compromiso de recibir los hijos que Dios le quiere enviar. Entonces ya uno tiene que afinar el oído y empezar a decir como Abraham, sí Señor, no sé cómo será esta tierra que me prometes, no sé cómo será esta nueva vida a la que me dirijo. Hoy todos dicen que es demasiado difícil, la situación económica está así, el mundo está así, pero por encima de todas estas circunstancias, por encima de toda esta realidad que me rodea, por encima de mis propios razonamientos que en momentos pueden ser un poco más mundanos que espirituales, yo confío en ti y si tú quieres un hijo, yo te lo doy. Sí. Y digamos que en el tema de la pareja, como para terminar mi respuesta, pero ¿qué pasa aquí también? Que siempre respetar la voluntad de la pareja. Entonces, por ejemplo, yo puedo en un momento dado decir, bueno, yo estoy dispuesto a tener otro hijo, pero si Saris me dice, yo todavía quiero esperar un poco, yo estoy con Dios en diálogos. Nosotros los hijos son unos diálogos ahí con Dios. Hacemos unas negociaciones. Entonces ella me dice, yo estoy en negociaciones con Dios. Yo le digo, está bien, no hay problema. Tú tranquila que esto será cuando los dos tengamos claridad que es el momento. Sí, es que Laura, a nosotros esta respuesta nos toca como las fibras, porque para nosotros los hijos ha sido como un proceso de conversión muy grande. O sea, para nosotros no es tener un hijo más, no. Por eso te decía que también esta comprensión de San Juan de la Cruz, de la vida espiritual, o sea, es que al final, pues es que no es una vida en la que yo me caso, tengo hijos, trabajo y no sé qué. No, es que es una mirada como a la eternidad, es una mirada de una vida que planifica. ¿Y cómo? Pues no sé, Dios es el que sabe. Entonces, si a Dios se le ocurre que voy a escalar un Everest, pues a Dios se le ocurre. Señor, equipanos y cómo es que es la cosa, pero esa es la montaña que te va a hacer feliz. Entonces, eso es lo que hemos ido entendiendo. O sea, al final, Dios planifica el alma que se deja. ¿Y esa dejada qué es? Pues que te tiene que purificar, te tiene que, pues el que sube al Everest no sube caminando, qué cosa, nada, tuvo que aguantar un frío tremendo y no sé qué, pero pues, cierto, entonces, pero es eso. Entonces, nosotros que hemos ido entendiendo, cuando uno tiene esta vocación planifica. Y en esa plenitud, lo que hace Dios es irte mostrando pues, cuál es el plan que te va a hacer feliz. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es la respuesta para nosotros? Es
la voluntad de Dios. La respuesta a esa pregunta que vos haces para nosotros es la voluntad de Dios, sino que ¿por qué hacemos estas explicaciones? Porque para mucha gente, cuando uno responde la voluntad de Dios, es que uno no planifica o que uno, ¿cierto? O sea, como que vive la gente cree que eso es un desorden, como que todos van llegando. No, nosotros, por ejemplo, hemos planeado nuestros hijos. O sea, nosotros llevamos un método, pues porque yo a veces a los 2 meses ya me ha retornado la fertilidad y yo pues a los 2 meses le digo a Diego, pues no, ni físicamente ni psicológicamente todavía no, esperemos. Entonces digamos, llevamos un método, pero o sea, esa apertura a la vida, sí nos ha mostrado que pues es el camino que Dios ha elegido para nosotros. En ese de que lo que Dios quiera, también se consigue un matrimonio que quiere y no puede, porque es que es lo mismo, o son muchos hijos, o es la pareja que solo se quedó con uno, o se quedó con 2 y no han podido más, o es una pareja que quiere hijos y no ha podido, pero espérate, es que al final es lo que Dios quiere. O sea, si hasta hoy no has podido concebir, pregúntale a Dios, ¿qué quieres? Porque uno a veces se encierra en lo que quiere, o quiero 2 hijos, o los quiero a los 3 años, espérate, o sea, que si es Dios que te crea un carro, Dios crea un carro Fórmula 1 para correr, pues quién más que el que lo crea sabe para qué lo hizo, para correr, vaya póngalo que levante piedras como una grúa, lo vas a dañar. Entonces al final nosotros mismos Señor, ¿tú qué quieres? Porque tú sabes para qué me creaste. Esa es como la vocación al matrimonio y los hijos, nosotros lo concebimos mucho así, o sea, al final ¿y por qué te decimos que para nosotros es muy fuerte? Porque yo tuve Diego dice que son diálogos, mis primeros hijos, o sea, Diego me decía, es que yo estoy listo, y yo le decía, yo siento a Dios diciéndome, tené otro, pero yo no estoy lista para nada, Diego, estoy que me muero. Yo le decía a Dios, yo siento que me pedís otro, pero no soy capaz, y hasta que yo no entienda, no te voy a dar el sí, y no soy capaz, y yo tenía mis alegatos, y recuerdo que le hacía mucho la oración de Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, y le decía, pues todavía no me lo has dado, no te lo voy a decir. Señor, ayúdame, pero eso ha sido un proceso de conversión para mí, lágrimas, leer libros y decir, ¿qué querés, Señor? ¿Qué querés? Pero ha sido ir comprendiendo esto. O sea, es que cuando Dios te pide un sí, no te amarga la vida, te está mostrando un camino para planificarte. Eso te iba a decir, también me gusta que, o sea, hablan de una maternidad y una paternidad presente. O sea, activa, no como antes que igual y también se romantizaba mucho, no es su caso, pero se romantizaba mucho los que Dios quiera y ahí sí no se planificaba, ¿me doy a entender? Era como, ¡oh! y el otro y pone a la más grande a cuidar a la más chica y yo creo que ahí también interrumpes el pleno desarrollo de la grande, que pones como niñera del otro, ¿no? No sé, es mi perspectiva, pero como ustedes lo plantean, que no es vivir al día y, pues hoy no sabemos qué hacer y pues ya caerá. Pues no, o sea, es como sí lo que Dios quiera, pero teniendo un planning, teniendo una organización y sobre todo también el respeto, uno que has dicho, Diego, a Sara, que es pues somos las portadoras de los niños, que los que llevamos, yo creo que lo peor, el descontrol de las hormonas, ¿no? Que es como, bueno, no he sido mamá, para mí eso es lo peor, porque luego te desconoces incluso en el periodo. Y también, Sara, lo que dices es que hasta que tú estás dispuesta a dar el sí, porque sabes que ese sí, y no solo porque sabes o lo imaginas, sino que lo has vivido, que ese sí a ti te da una autorrealización. Me doy a entender, no es como contrario. O sea, alguna vez escuché otra vez de mi consagrada, si tú anhelas algo tanto, es porque seguramente Dios lo puso en ti. Ojo, cosas que no sean vicios, o sea, que no sean desordenadas, ¿verdad? Pero si tienes tanto anhelo de algo, es porque es un llamado. Y creo que ahí viene con lo que ustedes dicen también, pues de conocernos, ¿no? De conocernos a nosotros mismos. Y creo que ahí viene mi otra pregunta, que voy a ir cerrando también para no robarles más tiempo con los niños que tienen y el trabajo y todo. En las crisis matrimoniales, he visto que en muchos de sus videos comparten que puede ser meramente crisis personales. ¿Qué compartirían para llevar estas crisis matrimoniales? Pues en principio, como lo que tú ya decías del tema de las crisis personales, yo considero que ese es un muy buen comienzo, porque al final, pues uno a veces quiere que la cosa cambie, ¿no? Entonces uno dice que mi relación de pareja mejore, pero pues al final ¿qué puedo hacer para que Diego, pues lo máximo es decirle, amor, cambia, pues, pero esa cantaleta muchas no nos funciona. Eso es el cierto, o el esposo diciéndole a uno, gorda, estoy cansada de tal cosa, pues, entonces al final, pues digamos que lo que uno haga con el otro, o sea, sí ayuda, pero pues yo pienso que es desde el amor y habrá otras estrategias un poco que funcionen un poco más que la cantaleta, que es
como la estrategia base de todas. Pues al final, que otro cambio es más complejo, pero que yo empiece un proceso es duro, porque uno diría, pues es que depende de mí, sí, empiece, que uno a veces para cambiarse uno mismo, qué lucha tan brava, pero al menos depende de mí. No depende que mi esposo quiera o no. Entonces digamos que por eso nosotros siempre partimos de ahí para una crisis de pareja, pues porque al final, eso me lo decía mucho mi mamá con mis hermanos, decía, Sara, uno solo no pelea. Yo, mami, sí, no, uno solo no pelea, si usted no está peleando, no sé qué. Y yo, sí, o sea, a veces yo peleaba con mi hermano y me acuerdo que él me decía, Sara, no molestes, y no me pues no, no podía pelear. Entonces al final, sí es cierto que una crisis, pues hombre, hay cosas muy duras del otro, pero también es cierto que si yo empiezo a trabajar muchas cosas mías, seguramente le mermo candela al conflicto. Seguramente lo que yo te contaba en un inicio, que es como un ejemplo mío, que Diego me ayuda mucho en eso, y es pues muchas de nuestras dificultades. O sea, Diego llegaba a la casa cansado, yo estaba con mi crisis de mi hijo y tal, y alborotada y cansadísima también. Pues claro, ¿qué conversación íbamos a tener? Pues él llegaba cansado, yo estaba cansada, él quería descansar, yo también, y la casa con un montón de cosas. Entonces, pero ¿y qué? ¿Y aquí qué? ¿Y usted cómo? Y yo, ¿cierto? Entonces de ahí empieza una discusión, pero al final, o sea, más allá de lo que teníamos que resolver juntos como pareja del hogar, pues era una crisis mía, que si yo estoy aburrida, yo estoy triste, yo estoy frustrada con mi propia vida, pues a qué horas llega mi esposo y yo voy a estar feliz. Entonces, digamos que si yo estoy feliz y él llega triste, algo tengo yo para aguantar, pero si yo estoy más triste, él llega peor, es complicado. Entonces, digamos que cuando yo empecé a entender, pues a mí Diego me ayudó mucho, pero digamos que hay veces que toca buscar ayuda. O sea, hay veces, a nosotros inclusive un sacerdote que nos ha ayudado mucho, o sea, hemos tenido que buscar con nuestros hijos, o sea, siendo psicólogos ahorita, hemos recurrido a psicólogas para circunstancias difíciles que hemos tenido con los niños. Yo pienso que a veces nos cuesta mucho aceptar que estamos equivocados, aceptar que necesitamos ayuda porque somos psicólogos, porque somos, ¿cierto? No, nosotros hemos buscado ayuda de pareja, hemos recurrido pues. Entonces, esto nos ha ayudado mucho. También buscar ayuda en momentos que la necesitemos. ¿Y por qué? Porque sí hemos visto que cuando uno tiene el corazón más sano, yo como persona, Sara, como mujer, eso mejora mucho la situación, porque así Diego llega tal vez estresado o tenemos la crisis económica encima, pero pues si yo tengo un corazón mucho más en paz, un corazón más tranquilo, un corazón que tiene más capacidad como de asumir la realidad, la enfrento más tranquila, porque igual crisis de pareja va a haber, o sea, hay momentos de los hijos difíciles, ¿sí? Entonces hay crisis per se, o sea, habrá crisis que uno se las busque, porque no sabemos conversar, ¿cierto? Porque tú tienes un genio que no dominas y yo tengo, ¿cierto? Pero también hay crisis que vienen, o sea, va a llover, va a haber tormenta, o sea, eso es inevitable, así tengas el barco más fino, te va a llover y la marea se va a poner maluca, pero si está tranquila la vida, si tenemos claridad, logramos enfrentarlas un poco mejor, mi amor. Sí, y yo diría eso, o sea, el primer paso es identificar si es personal o de pareja. Y en el ámbito personal, uno también tiene que identificar como de dónde puede provenir esta crisis, porque a veces hay crisis que son físicas, estás muy cansado, dormí, trotá. Yo pienso que uno de los primeros pasos que uno debe hacer para buscar salud es dormir bien y hacer ejercicio, porque a mí me funcionó mucho, a mí, Diego, a mí me funcionó demasiado dormir bien y hacer ejercicio. Eso a mí, la salud psicológica que yo avancé con eso fue gigantesca. Y ya luego ir viendo en otros aspectos de la vida, entonces de pronto ya otros aspectos más psicológicos, qué me pasa, cómo están mis deseos, cómo está mi relación con mi vida. Y en último término, pero no menos importante, sino el más importante, también mi vida espiritual. Cómo estoy en mi relación con Dios, cómo está mi vida, cómo estoy en este proceso espiritual. Por quién vivo, porque es que al final al final Dios le da razón a esta existencia, ¿no? Entonces, como ir identificando esta crisis, ¿de dónde proviene? Proviene de mis malas decisiones, proviene de mis vicios, proviene de cosas que yo sé que no debo hacer y estoy haciendo, proviene de una persona que sé que no me conviene y sigo con ella, porque hay mucha crisis que es producto de nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones también. Al final, la mayoría, pero entonces hay que empezar a ir ordenando poco a poco. Y yo diría mucho ordenar el cuerpo, descansar y hacer ejercicio, y luego empezar a ir ordenando lo demás, los amigos, los ambientes, los pensamientos, los deseos y la vida espiritual, mi relación con Dios, mi vida sacramental, para los que somos católicos, como ir ordenando todo para que al final, pues, en este proceso vamos a ir identificando de verdad cuál es como la causa principal de esa crisis que estamos atravesando. Y con claridad en la propia persona, tendremos más claridad para ver qué está afectando nuestra vida de pareja. Pero muchas veces solo con que los dos vayan ordenando su propia vida personal y aprendan a gestionarla, aprenden a gestionar y ordenar su vida de pareja. Sí. Oigan, no quiero abusar, tengo 2 preguntas más y ya los libero. Dale. No te preocupes, Laura, tenemos tiempo. Reservamos este espaciecito.
Ay, gracias. Bueno, entonces son 3. Dale, Bien, quiero claro. preguntarles acerca de cómo seguir conservando la pareja teniendo hijos, cómo mejorar la comunicación de pareja y por último, aunque sean 3 o 5 hábitos que consideren para una relación sana en el matrimonio. Vamos abordando de a uno y nos la repites si te parece. ¿Listo? Sí, sí, la de los niños si quieren primero, cómo conservar ese espacio de pareja aún teniendo niños. Bueno, ¿tú quieres responder? Si quieres. Nosotros, digamos que lo que nosotros hemos hecho es que los niños tengan una rutina de sueño muy establecida. Para nosotros es fundamental que los niños estén dormidos a las 8 de la noche. No puede haber un niño andando calles aquí dentro de la casa, digamos, después de las 8 de la noche. ¿Por qué? Pues porque los tenemos chiquitos todavía ya. No, y grandes Pero también hay que hay que esforzarse por ordenarlos. intentar sostener eso. ¿Por qué? Porque es que cuando se logra hacer esto, los papás tenemos un espacio para conversar o para descansar o para ver una película, pero si nuestros hijos no tienen un horario de descanso, esto es eterno. No hay nunca un tiempo libre, los niños siempre están despiertos hasta altas horas de la noche, caemos dormidos, al otro día madrugar para el colegio, entonces esto se empieza a volver una bola de nieve que yo considero que esa puede ser la causa de muchos problemas en Sí. matrimonios, porque esto genera un desgaste insostenible. Mi esposa y yo un lema que tenemos es que hay que construir una dinámica que sea sostenible en el tiempo. Nosotros dos hemos sido, no es perfecta, pero hemos ido construyendo una dinámica que al final vamos esforzándonos porque sea sostenible en el tiempo. Y esto nos ayudará a, pues como puedes ver, pues uno tener hijos, pero al final lograr conservar cierta salud. Sí, sí, porque si no se vuelve, o sea, yo pienso que los hijos son un regalo muy grande, pero sí hay que saberlos ubicar un poco en el matrimonio, porque si no terminan distanciando la pareja, porque en términos de rutina, lo que dice mi esposito, se generan no, y ahorita que decía Diego, yo hasta grande tenía hábitos de sueño, sí, muy temprano, y eso es muy sano para uno de pareja, por uno poder decir, sea que los acostemos y nos quedemos en la sala solitos, o sea que logremos que alguien ese día nos los cuide y salgamos un ratico de vez en cuando, muy importante, pero digamos, eso en términos de rutina y también en términos como el corazón, o sea, porque es no es solamente como ubicarlos en el espacio y en el tiempo, sino en el corazón, es que son importantísimos y los amamos, pero al final volarán. Esta relación empezó primero por aquí y terminará por aquí, porque en unos años vuelven y se van. Si no mantenemos esto unido, si no los ubicamos y decimos, ¿cómo hacemos para generar una dinámica pero que esto se cuide? Pues al final hemos visto cómo con lo que amamos los hijos terminan abriendo un hueco tan grande que luego a los años se vuelve complejo pues unir ya esta distancia. Entonces yo pensaría que es cosa tanto en tiempos como en el corazón, saber que es primero mi esposo, entonces yo me levanto a hacerle tetero al bebé y mi esposo, entonces ya mi esposo es un desconocido que, pues no, tengo que tener el detalle con él, entonces mi esposo se levanta y carga a la chiquita y le hace cosquillas y a mí se le olvida darme el beso. No, lo que tenemos que intentar también es que en el corazón se tiene que cuidar, pues que mi esposa está primero y entonces son como esos también pequeños detalles que en el corazón estén como claros, ¿no? Para que se cuide mucho la relación de pareja. Qué bonito, sí, y eso también, ¿saben qué? Me hace otra vez acordarme a las familias de antes, lo mismo, tantos niños, pero no cuidaban a la pareja, era solo tener los niños, o sea, en México hay muchas familias enormes, pero los viejitos no se preservaban ellos como pareja, así que está súper bonito y súper buenos tips los que están dando. ¿Cómo mejorar la comunicación en pareja? Como mejor, hágale mejor. Yo le apoyo. Pues primero, suscitando los espacios para conversar. Lo que puede ocurrir que puede lastimar mucho la comunicación es que no tengamos también espacios, que nos permitamos siempre llegar ya muy cansados a la noche y dejarnos fundir por el cansancio y que se nos pasen los días así. No es necesario cuidar y custodiar estos momentos en que charlamos, o en la cama antes de acostarnos, o sentarnos en el comedor cuando se duermen los niños, pero es muy importante eso, el espacio, cuidar el espacio, yo digo el marco temporal, el tiempo y espacio determinado. Hay que cuidar eso, dónde y cómo y cuándo. Entonces nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo, dependiendo de la época, hay épocas en que es más difícil, pero comúnmente a las 8 de la noche, cuando los niños se duermen, nos vamos para el comedor, nos tomamos
una copita de vino, un juguito, un pancito y charlamos media horita. Si estamos muy cansados nos vamos a dormir rápido, pero muchas veces buscamos ese momento, ¿cierto, flaca? Eso, sí. Y lo otro que también es importante en la comunicación de pareja es que haya confianza. Contarle a la pareja lo que estamos viviendo, contarle lo que estamos sintiendo, suscitar esta amistad. Ocurre mucho más que todo con los hombres, que a veces hablamos poco y entonces el hombre piensa que las mujeres son como nosotros. Entonces con que a uno le digan bien, ya está bien, con que digan mal está bien. O, ¿cómo te fue hoy? Pues ya trabajé, ya. Entonces, pero entonces el hombre tiene que aprender a escuchar más y hablar más también. Escuchar más porque el hombre, para el hombre, como el hombre a veces es más práctico, uno como que dice, bueno, y ya, resumí que te estás alargando mucho. Y para uno antes de uno necesita que le escuchen toda la historia. Entonces uno como que dice al grano, rápidamente resume que necesito, que estoy cansado. Entonces, pero no, hay que aprender a escuchar más y también aprender a contar más. Mira, me pasó esto, eso ayuda mucho. Sí, yo pienso que eso que dice mi esposo es como un aprender entre los dos, pues porque esto es una amistad. Pienso que muchos nos hicimos novios, nos casamos y a veces, como ya llevamos tanto tiempo, pues a veces ya se nos olvidó ser amigos. Y de una amistad es conversar, ¿no? Entonces, muchas veces uno que va aprendiendo del otro. Entonces, por ejemplo, me pasaba con mi esposo, yo empezaba a contarle en la noche a acostar y se me ocurrían un montón de cosas, amor, y él se dormía. Y un día recuerdo que me dio un mal genio porque estaba inspirado, yo no sé, hasta lloré, se había dormido. Y recuerdo que lo levanté del mal genio y le dice, pero Diego, yo estaba aquí. Y me dijo, mi amor, perdóname, pero es que vos, ¿por qué escoges este momento para hablar? O sea, eso para mí fue el aprendizaje del siglo. Entonces yo ya, o sea, uno de mujer también, lo que decía Diego, el hombre tiene que aprender y la mujer también. O sea, nosotras como mujeres, no es lo mismo que yo converse con una amiga. O sea, por eso es sano que, por ejemplo, Diego, él tiene unos amigos con los que él habla, pues como hombre. Y yo tengo mis amigas con las que me desparramo y no sé qué, y hay cosas que sí reservo solo para mi esposito. Pero charlo con el detalle y mira, y no, porque así nos... Y con Diego a veces he aprendido a hacer un poquito más, pues mi amor, mira, me pasó esto, me sentí así, ¿vos qué opinas? Porque sé que a Diego no le gusta ¿sí? Entonces, digamos, o que no le voy a decir entonces en la cama cuando está que se acuesta. Entonces, digamos que uno de mujer también aprende un poco para que no se les vuelva a ellos harto y ellos aprenden también. Entonces, creo que empezamos a ser buenos amigos y de ahí parte mucho la comunicación. Si tú eres mi amigo, yo quiero hablar contigo. Entonces, eso... Sí, y yo diría aquí una cosa rápida, perdonar y pedir perdón rápido. También, ¿por qué? Porque ¿qué pasa? A veces tenemos algunas diferencias, algunas dificultades y nos cuesta pedir perdón o perdonar a la pareja rápidamente y esto empieza a generar como una distancia y como un vacío entre los dos. Entonces es importante rápidamente perdonar y volvernos a unir. Rápidamente perdonar y volvernos a unir. No permitir que queden distancias o silencios muy prolongados. Hay que perdonar rápidamente. Perdona, y si uno sabe que se equivocó, pedir perdón rápidamente. Mira, me equivoqué, perdóname. Pero no dejar que estos enojos se vuelvan periodos muy largos o, por ejemplo, estos periodos en que no se hablan muy largo. No, rápidamente. Hay que solucionar rápido porque la ira es como una vela. Es muy bonita, pero si coge una cortina quema toda la casa. Entonces uno con la ira no puede permitirle que esté por ahí mal ubicada. Hay que ordenarla rápido. Sí, la ira es como una luz que manifiesta una injusticia, algo que está mal, y pues, pero si uno le deja coger. Y yo diría algo final para ese punto, que por eso es tan importante cuando uno ve que hay conflicto, porque pues a veces la comunicación ya no fluye, o sea, ya, pues así nos sentemos en la noche, ya aquí como que no hay ni de qué conversar o peleamos, inclusive poniendo la velita y la cena romántica. Muchas veces, pues sí hay que hacer un trabajo como más hondo, ¿no? A veces hay que sanar mucha cosa, hay que decir, hagamos un alto, mi amor, o sea, de verdad, paremos, porque si no de aquí, esto va a seguir de mal en peor y en vez de comunicarnos vamos a seguir peleando y peleando. Entonces, también hay momentos en que hay que ser realistas y decir, pues espérate que aquí ya hay como algo delicado, solucionémoslo primero. Cuando eso se sana mucho, la comunicación empieza a mejorar, porque muchas veces no es solo de que yo no sepa hablar, que no sabemos conversar, que no sabemos poner el momento. No, muchas veces ya hay como cositas de fondo pues, que han lastimado tanto la relación que se nos hace difícil pues, siquiera vernos, ¿no? Oigan, y ahora sí, finalizando, ¿cuáles hábitos nos compartirían para una relación sana en el matrimonio? Pues yo empiezo, a ver, hagámoslos hasta que lleguemos a 5. Yo diría, para mí el primero, yo te soy sincera, Laura, yo sí considero que la fe es... O sea, yo pienso que si uno quiere una relación sana, si quiere una vida
sea, una vida, ni siquiera solo de pareja, sino una vida, tiene que preguntarle al autor. Entonces yo considero que un hábito muy importante tiene que ser que tengamos el hábito de buscarlo, de buscar a Dios, que el corazón no aguante un día sin buscarlo y que cada día se le haga más difícil, pues no buscarlo en más momentos, ¿no? Pues porque obviamente por nuestras actividades, pues si no tenemos vocación de religiosos, pues no vamos a poder estar de rodillas todo el día, pero al final es que la oración no parte de que todo el día reces, sino que haya un corazón que se una a Él en el día. Entonces al final, pues tiene que haber un hábito pues, de oración, de silencio, ¿y cómo se alimenta esto? Pues tiene que haber espacios como tal. Entonces sí tiene que, aunque sea un momento del día, uno. Por ahí empezamos. De ahí para allá, pues se va moviendo, pero un hábito muy importante es que yo pause mi día, yo miraré si me queda más en la noche, en la mañana, en la tarde, que yo pause y que así sea. A mí el director espiritual me decía, así fuera, 15 minutos, pero eso es algo que, porque es que si yo vivo la vida, no tengo tiempo, un corre, no puedo pensar, no puedo parar, no puedo orar, yo vivo a lo que esta cosa ruede, y cuando rueda mal, pues hasta que se estalle la llanta y ya. Hasta ahí me llegó la vida, entonces termino deprimida, termino en una clínica enferma físicamente, termino con mi relación de pareja, pues porque nunca paré. Y yo pienso que la manera de parar nuestra, que somos católicos y creyentes, es orando. Entonces para mí eso es como primer hábito fundamental. Primer hábito, la fe, orar, sí. Ese es el primer fundamento porque Dios es el principio más grande para entender la propia realidad. Es la luz más importante. Cuando Dios está, lo demás todo se ve con más claridad. Yo de segundo hábito daría el descanso. Yo diría que es muy importante descansar. Descansar durmiendo. Descansar haciendo ejercicio. Descansar leyendo. Descansar dejando de pensar en el trabajo y trabajando, descansar del celular, o sea, empezar a tener un hábito en el cual logremos descansar, recuperarnos, desconectarnos, relajarnos, cambiar de actividad, leer un buen libro, salir a algún parque. O sea, al final pienso que un gran mal de las parejas hoy es que se nos ha olvidado descansar, no dormimos bien, no hacemos ejercicio, el trabajo es 24 horas, terminamos la jornada laboral y seguimos pensando en trabajo, nos dormimos escuchando cosas del trabajo, de emprendimientos o de desarrollos o de cosas, así seguimos el otro día y dele, o el audio, entonces, y el audio de lo laboral, y entonces al final, ¿cómo está tu corazón? No puede, lo único no puede ser el desarrollo económico, laboral, es un aspecto de la vida, entonces destina una parte de tu vida a eso, pero así como el cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene que crecer armónicamente, así tiene que ser la persona, tiene que crecer en cada área, en cada aspecto. Si crece solo un pie, pues ¿cómo caminaríamos? Entonces, sí daría segundo hábito, descanso. Bueno, tercer hábito. Yo diría, lo que decía mi esposo, sacar tiempo y espacio físico para la relación de pareja. O sea, yo sí diría, tiene que haber algo en la agenda, mínimo a la semana. Obviamente, durante el día, pues, porque es que uno, bueno, de noviazgo, de pronto uno se manda el mensajito y no sé qué, pero de relación de pareja a veces se va descuidando mucho. Y obviamente hablamos, pero es que pues, la factura del niño, no. O sea, a veces nos descuidamos esa relación, ¿no? Entonces yo sí considero que al menos, esto lo hemos escuchado mucho y muchos consejos, pues nosotros hemos ido a algunos seminarios o charlas de parejas y todo, pues que en eso uno se intenta alimentar, y muchas veces en muchos consejos que siempre nos dan es, las parejas debemos tener un espacio, al mes una salidita, a la semana un ratico en la casa, o sea, pero esto debe ser un hábito, o sea, esto no es para cuando se me ocurrió, no, hay que sacarlo, porque a veces a lo importante pues no le dejamos tiempo, sino a lo urgente. Todos tenemos muchas cosas urgentes, porque es que el trabajo, porque es que pero lo importante, como a veces no tenemos tiempo para pensar, para orar, pues al final no le sacamos espacio. Entonces yo sí considero que es muy importante que tengamos ese espacio reservado y decir, amor, hoy es la nochecita de los dos. Si no se pudo hoy, mañana, pero es que si no se nos van las semanas, los días, los años, cuando menos piensa, pues hombre, no nos hemos sentado y aquí ya no hay amistad, ya no conversamos nunca. Entonces creo que un hábito muy grande es ese, sacar el espacio. Sí, sacar el tiempo. Cuarto hábito, tengan hijos.
Los hijos son un componente fundamental de un proyecto de amor de una pareja. Los hijos dan una luz, una claridad, una felicidad, un propósito a la vida de pareja que sin ellos puede ir cayendo como en un sinsentido, como que no logra dar como ese resultado, así como de algún modo una empresa, uno al final, el punto final de una empresa es que genere una rentabilidad. Podríamos decir que el fin principal de una relación de pareja es que este amor se perpetúe y dé frutos y transforme el mundo a través de los hijos. Nuestro amor como pareja manifestará su grandeza de manera principal, podríamos decir, en los hijos. Es el fruto, es el fruto de nuestro amor. Es más, es que nuestro amor, el fin principal de esta vida de pareja son los hijos. Para esto Dios nos da este regalo del amor humano, para que traigamos niños al mundo, para que perpetuemos la naturaleza humana y para que perpetuemos nuestro amor, porque los hijos son el signo de nuestro amor, de lo que los dos nos amamos. En ellos se ve visible nuestro amor, que podríamos decir que es invisible. Y yo ahí, amor, te completaría un poquito esa, diciendo, pues el ejemplo como de un árbol que da frutos, o sea, un árbol da frutos. Entonces, digamos, el amor al final tiene esa naturaleza de fructificarse. Y yo ahí diría, pues obviamente habrá parejas que no pueden, que a mí no se me olvida eso nunca. Entonces, al final, nunca el amor dejará de dar frutos, simplemente que cada pareja tenemos que preguntarle a Dios qué fruto quieres que demos, porque, o sea, ni 7 hijos, ni 10, ni 12, ni 5, ni 3, ni 1, ni ninguno, es el fruto que Dios quiere, pero el amor siempre da frutos. Entonces, si Dios quiere dar frutos por medio de los hijos, seamos generosos, dejemos que Dios, ¿cuántos? Los que Dios quiere, con esta claridad que decíamos. Habrá gente que, de verdad, yo conozco gente que dice, yo vivo a la voluntad de Dios y Dios les ha pedido que los frutos sean los que Dios quiere así, perfecto. Otros los vamos planificando, otros Dios ni siquiera ha tenido el plan para ellos que tengan hijos, han adoptado, y esto así, conozco casos impresionantes, o de otras maneras han podido dar frutos, pero el amor fructifica. Y es como lo que considero que, porque eso planifica. Y el quinto hábito, ¿tienes uno ahí, mi cielo, pendiente? El quinto hábito es que no descuiden la parte intelectual. Yo pensaría que en las relaciones de pareja es muy importante que los dos desarrollen un hábito de lectura. Con el paso de los años, los hijos crecerán y se irán. Con el paso de los años, nuestra vida profesional y laboral pasará por diferentes dinámicas. Y al final el ejercicio intelectual de los dos, la lectura, el crecimiento interior, va a ser lo que va a permanecer en el tiempo. Entonces yo sí pensaría mucho que es muy importante en la vida de pareja no descuidar la lectura y la vida espiritual, podríamos decir como la vida del alma. Cuidar mucho la vida del alma, que se alimenta mucho de la lectura, de la meditación, de la reflexión, porque al final no podemos. Lo que nos pasa a veces es que nos quedamos en el día a día, en la realidad del compromiso, del ajetreo, pero nos olvidamos del momento de sentarnos, de leer, de reflexionar, de pensar, de aprender, de escribir. Yo pienso que ese es un buen hábito para que esta relación de pareja también permanezca sana. Y yo le quiero complementar algo a mi esposo ahí, es porque es tan importante esto de leer, no solo por el futuro que dice mi esposo, sino por el presente, porque al final mira que nosotros siempre estamos leyendo. O sea, uno de que alimenta la memoria, la imaginación, los deseos, de lo que yo veo en Instagram. Entonces yo en Instagram mantengo viendo, leyendo. Muchas veces pues esa es la lectura de hoy, pues tal vez no cogemos un libro, pero sí el celular y leo de viajes, leo de no sé qué, y luego digo, yo no quiero mi vida, yo no quiero mis hijos, yo quiero salir a viajar, pero ¿por qué ese gesto, ese deseo en mi corazón? Pues porque eso es lo que leo. Eso es lo que yo veo todo el tiempo. Entonces, al final es muy importante este hábito de la lectura, pues porque al final si yo leo del amor, si yo leo de la pareja, si yo leo de esto también alimenta el corazón para que cuando yo tenga un momento con mi esposo, un momento con mis hijos, sepa qué hacer, alimente el deseo de amarlos y esto me va a ayudar. Entonces, esto al final es como que yo con qué alimento el alma para salir a amar. Pues al final todos la estamos alimentando. Pero entonces por eso es importante leer, para que la alimentemos mejor y de cositas como más saludables, ¿no? Más contenido. Más contenido. Pues a veces aquí también hay mucha cosa buena, pero pues también hay mucha cosita que no ayuda mucho. Sí, más contenido de valor, ¿no? Porque ahora hay muchísimo contenido, pero saber seleccionar aquello que realmente nutra y no solo sea algo vano. Entretenernos.
Oigan, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho su apertura, su disposición y bueno, y todos estos consejos prácticos, pero también cotidianos para la vida en pareja. Espero que les haya gustado. No sé si quieran agregar algo, alguna promoción que tengan que hacer. Pues no, de pronto contarles que nos habías dicho de pronto que hacíamos nosotros, pues finalmente contarles un poco, nosotros ambos somos psicólogos, nuestro llamado sí ha sido mucho como a rescatar la familia, porque creemos en la familia, en las relaciones de pareja, en que pues por aquí se puede hacer mucho, porque pues si una relación de pareja es sólida, de ahí son unos hijos, una familia, y pues de ahí sigue la sociedad, ¿no? Que veamos ahorita cómo se va repitiendo tanto la historia y nuestra historia de vida marca tanto, es como pareja podemos ayudar mucho a nuestros hijos y demás. Entonces digamos que la lucha nuestra va por ahí. Nosotros, aunque somos psicólogos, te contábamos detrás de bambalinas, como decías tú, Laura, no estamos haciendo psicoterapia como tal ahorita en el momento, sino que estamos haciendo más que todo son como programas. Pues ahorita estamos con un ebook en este momento justo pero seguramente, ¿sabes? Traemos con otras cositas libros porque Diego ama escribir, entonces digamos libros, pero digamos fundamentalmente nosotros la manera en que estamos trabajando ahorita es por programas, por lo que les contábamos, principalmente pues tenemos entendimiento y voluntad. Entonces, finalmente hay que tomar decisiones, hay que cambiar hábitos, hay que transformar mucho, pero hay muchas cosas que primero tienen que entenderse para luego llevarse a que la voluntad decida. O sea, el entendimiento ve, pero la voluntad decide. ¿Qué decide si no ha visto? ¿Sí? Como algo así. Entonces, primero, nosotros lo que hacemos en estos procesos, que por eso hacemos programas, entonces hay uno de pronto de 6 semanas, 3 meses, pues hay varios, pero digamos lo que hacemos con estos procesos es pues que vamos comprendiendo y a la par vamos aplicando. Es como algo así. Entonces entendemos y aplicamos, ¿sí? Y lo que hacemos es nosotros acompañamos también este proceso. Entonces hay unos que son grupales, entonces nos reunimos, tendrán sus preguntas, las abordamos, bueno, por escrito para que quede pues como tan, o se hacen en el momento grupal. Y ya hay otros procesos que sí los hacemos pues como más sesión 1 a 1, pues depende del programa y de los tiempos. Pero digamos que nuestro trabajo es un poco así, entonces pues es la manera en que estamos pues intentando dar un poco de esto que hemos recibido que ha sido tan valioso. Y en este momento el punto de contacto principal es la cuenta de Instagram. Que tú ahí la compartiste. Que es dociel.co. Sí, ahí sería dociel.co. Dociel.co. Ese es como el punto de contacto principal que tenemos en estos momentos. Ahí vamos haciéndole. Y muchas gracias, Laura. Gracias por este espacio, Laura. De conocerte. Qué alegría, muy agradecidos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por compartirnos un poquito de su vida, de su día a día y de lo que se están dedicando después de este cambio de vida para seguir su vocación. Muchísimas gracias de verdad por el espacio y por todos los conocimientos adquiridos. Espero hayan disfrutado de la entrevista. Muy rico, Laura. Una alegría Laura. conocerte. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Y así concluimos otro emocionante episodio de Persona en Construcción. Recuerda, cada reflexión, cada consejo y cada historia compartida aquí son ladrillos que estamos colocando en la construcción de nuestra mejor versión. Sígueme la pista en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como @LauraPradoMX. Agradezco tu compañía en este viaje. Siembra las semillas del autodescubrimiento y el crecimiento en tu día a día. Ten siempre presente que eres una obra maestra en construcción. Hasta la próxima.